Bienvenidos a ASMR Horror. Espero que disfrutes del siguiente elemento de la Fundación, SCP-2515. Clasificación del objeto, seguro. Procedimientos especiales de contención. SCP-2515-A debe asegurarse en una caja de vidrio dentro de una cámara de almacenamiento estéril en el sitio 77. Para evitar la degradación del objeto, la temperatura de la cámara de almacenamiento debe mantenerse a 20 grados centígrados y su humedad relativa al 45%. SCP-2515-A debe almacenarse en completa oscuridad mientras no esté en uso y debe ser examinado diariamente por un conservador del Departamento de Antigüedades para buscar instancias de Antrenus verbasci, comúnmente conocidos como escarabajos de alfombra. Cualquier fotografía digital de SCP-2515-A debe considerarse una infracción a la información de clase C, sujeta a medidas disciplinarias. La fotografía de SCP-2515-A está permitida para la investigación con respecto a SCP-2515-B, con el permiso explícito del director del sitio. Todas las instancias de SCP-2515-B y la película utilizada para desarrollarlas serán destruidas inmediatamente después de la experimentación. Descripción: SCP-2515-A es una pintura al óleo de 1,3 por 2 metros al estilo de Jacques-Louis David, que fue adquirida en la incursión en la residencia parisina de un comerciante de arte anómalo llamado Tachado. SCP-2515-B es la designación dada a todas las fotografías de SCP-2515-A y todas las fotografías de otras instancias de SCP-2515-B. SCP-2515-A es un retrato ecuestre de Napoleón Bonaparte, representado sosteniendo una linterna eléctrica, un anacronismo, inscrita con las palabras Lumen Fidei, en latín luz de la fe, mientras su ejército marcha a través de un paso de montaña en la oscuridad. A la derecha se representa un grupo de 4 soldados sosteniendo una estatua de bronce de una figura femenina con armadura, portando una escuadra y compases, en un pedestal con las palabras inscritas Dea Europa, posiblemente una alusión a Roma, la personificación de la ciudad de Roma, cuya estatua aparece en los licores traen a bruto los cuerpos de sus hijos, de David. En el fondo lejano de la pintura se puede ver una fuerte estrella al pie del paso de una montaña que se cruza. El fuerte está rodeado de cadáveres y la perspectiva es tal que se puede ver un charco de un fluido típicamente identificado por los espectadores como sangre dentro del fuerte. Los efectos anómalos de SCP-2515 se manifiestan durante el tiempo que el individuo ve a SCP-2515-A o una instancia de SCP-2515-B. Mientras se visualiza cualquiera de estas, las personas pueden afirmar tener conocimientos sobre SCP-2515-A a pesar de que no se encuentra ningún registro histórico o cultural accesible por la Fundación. Una vez que las personas afectadas dejan de ver a SCP-2515-A o una instancia del B, cesan los efectos anómalos. La profundidad del conocimiento de los individuos es consistente con el nivel de sus logros educativos con respecto a la historia del arte, que puede ir desde no tener conocimiento hasta ser capaces de dar una interpretación detallada de los elementos de SCP-2515-A.
Hasta el momento, ninguna información proporcionada por personas afectadas sobre SCP-2515-A ha sido contradictoria. Informe Entrevista 2515-04. Entrevistado D77 9275. Historiador de arte y disidente político de Tachado. Entrevistador Dr. Cheng, investigador de nivel 2. Prefacio. Entrevista realizada a través del sistema de intercomunicación. El Dr. Cheng no ha visto anteriormente a SCP-2515-A o a una instancia de SCP-2515-B. Comienzo del informe. Doctor D77, ¿qué ves en la pared frente a mí? D77, sin respuesta verbal. Doctor D77, repito, ¿qué ves en la pared frente a mí? D77, hablando despacio. Si tengo que creer en mis propios ojos, la original Napoleón cruzando los Urales. Doctor, eso es correcto. ¿Quién fue el artista detrás de la pintura? D77. Napoleón cruzando los Urales es la última gran obra de Jake Louis David, completada durante sus últimos años como pintor de la corte de Napoleón en el año 1822. Napoleón Bonaparte murió en 1821. En 1822, Jake Louis David vivía en el exilio en Bruselas. Doctor, ¿podrías profundizar en el trasfondo histórico de la pintura que representa? D77 es una escena de la campaña de Siberia, el cruce del paso de Napoleón, que como era de esperar, fue nombrado después de ese incidente en particular. Doctor, cuéntame más acerca de esta campaña de Siberia. D77, bueno, ¿de qué sabes lo bastante? Interrumpido. Doctor, no sé nada. D77, censurado. Doctor, volviendo a la pintura, ¿qué me puedes decir acerca de la linterna que está sosteniendo Napoleón? D77, la inscripción en la linterna significa luz de la fe. ¿Te das cuenta de que la linterna es la única fuente de luz en toda la pintura? David nos estaba diciendo a los espectadores que solo la fe en Tachado puede iluminar e ilustrar al mundo. Mira a los Tachado a la distancia. Su bárbara fortaleza está envuelta en la oscuridad. Incluso la luz de Tachado no puede iluminarlos. No, David nos muestra que deben ser iluminados por la fuerza. Doctor, ¿es la estatua de Europa una representación de Tachado? D77, no exactamente, no. La estatua de Europa tiene un doble significado en Napoleón cruzando los Urales. Para las masas, Europa representa al dios de Europa, el dios cristiano de Europa, por supuesto. No es así para las élites neognósticas como Napoleón y David. Para ellos, Europa era la encarnación de la lógica, la razón y la Tachado. Ciertamente, pero no es una representación de Tachado. De hecho, David y los neognósticos nunca habrían siquiera hablado de Tachado, a quienes nunca conocieron por su nombre. Doctor, si ese es el caso, ¿cómo sabían ellos de Tachado? D77. El impacto de la revolución científica se extendió mucho más allá del dominio científico. Con la difusión generalizada del principio de Newton, el concepto de un universo de relojería se hizo cada vez más popular entre los literatos europeos. Lo que comenzó como una forma de filosofía natural se transformó gradualmente en una cuestión de doctrina religiosa. Mientras el debate se desencadenaba sobre la primera causa del universo de engranajes,
Los ganadores del debate defendieron lo que conocemos como tachado, la primera causa del universo de engranajes, y resucitaron inconscientemente su adoración. Pusieron las bases para el movimiento neonóstico de Napoleón y la época de David, y con ello el conflicto contra lo que los neonósticos vieron como el demiurgo a través de los Urales. Doctor, tengo una última pregunta para ti hoy. Mencionaste brevemente la fortaleza en el fondo, pero ¿podrías dar más detalles al respecto? D-77, claro, el imperio, tachado, adoptó los fuertes estrella de los europeos, pero los modificaron para sus propios fines. Mire los cadáveres amontonados alrededor de la fortaleza y el charco de sangre en el centro. Después de batallas e incursiones, llevaban prisioneros a sus fortalezas, donde llevaban a cabo su antiguo rito de exsanguinación. Gota a gota desangraron a sus víctimas en sus bancos de sangre coagulada, preservadas para alimentar sus rituales futuros. Los cadáveres también eran recursos valiosos, apilados alrededor de las fortalezas tachado, cadáveres que desanimaban y enfermaban a cualquier ejército que se aproximara. Además, una vez que sus enemigos estaban cerca, podían realizar su rito de consumo. Lo que este rito en particular conllevó sigue siendo una cuestión de especulación, pero tenemos una descripción del periodo posterior al diario del mariscal Ney de la campaña de Siberia. Cientos cayeron, miles se alzaron, 10.000 cayeron. Huelga decir que atacar a las fortalezas tachado no era una maniobra trivial, ni siquiera para el ejército continental de Napoleón. Doctor, después de una pausa, es suficiente por hoy. Serás conducido de regreso a tu cámara. Fin del registro. Declaración de cierre. Después de concluida la entrevista, el Dr. Chen envió una solicitud para reservar a D-77 9275 para futuras pruebas de SCP-2515. La solicitud fue aprobada por el director activo del sitio. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta el próximo